Tolima en Econoticias. Saludamos a la concejal de Bogotá y expresidente de Camacol y expresidente del Consejo Gremial de Colombia, la doctora Sandra Forero, a esta hora para Econoticias de Ecos del Conveyman. Nos es un placer saludarla de nuevo, doctora Sandra. Bienvenida a Ecos del Conveyman Ibagué. Buenos días. Buenos días, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación. No sé si me están viendo porque tenía problemas de internet ahorita. Perfecto. ¿Cómo se ha sentido como concejal de Bogotá? Bien. Yo creo que estos son retos que uno asume en la vida y tiene que asumirlos con mucha fortaleza. Yo estoy entusiasmada, aprendiendo mucho. Esto es un aprendizaje enorme porque son una cantidad de temas, unos colegas que preparan unos debates que pues uno aprende. Y muy entusiasmada y muy optimista con lograr sacar adelante no solo mis propuestas, sino sacar adelante a Bogotá. Yo creo que la situación por la que está pasando Colombia, que es una situación extremadamente compleja, a Colombia la vamos a recuperar gracias a las regiones. Por ejemplo, Ibagué, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, todos, Bucaramanga. Entonces necesitamos que a nuestros alcaldes y mandatarios y gobernadores les vaya bien, para que en el 2026, que vamos a recibir un país bastante emproblemado, sea desde las regiones, como ha sido siempre, ¿no? Siempre lo he dicho, es desde las regiones que Colombia se reactiva, se recupera, se reconstruye. Estoy muy entusiasmada, aprendiendo y trabajando mucho. Muy bien, doctora Sandra, ¿cómo cree que se debe impulsar la construcción de más vivienda social en el país? ¿Con el discurso del socialismo, del progresismo, de los subsidios? ¿Realmente estamos bien en ese tema? ¿O qué nos hace falta cuando están diciendo en Camacol que faltan, entiendo, 25.000 subsidios en déficit y solamente se van a dar 50.000? Sí, yo creo que lo primero, Juan Pablo, es, y yo hice 10 puntos para el alcalde Carlos Fernando Galán, más pensando en la reactivación y en la protección del empleo. Eso es como lo primero. Creo que a los alcaldes toca darles insumos y toca hacerles propuestas para que puedan sacar adelante. Y es que no es un tema solo de vivienda, estamos hablando de desarrollo urbano formal, porque son las dos cosas. Y es una fórmula que está aprobada, Juan Pablo. Nosotros duramos construyendo una política pública de vivienda 30 años, al principio con ensayo-error, después ya se cogió, digamos, la senda que era, se superaron, hay una cosa maravillosa, se pudo trascender gobiernos. Entonces los gobiernos, al entender tres cosas: la importancia de la vivienda desde el punto de vista social, la importancia de la construcción de vivienda desde el punto de vista económico y tener a todos los actores en una línea de confianza, pues los presidentes decían vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante, y eso ayudó. Lo que uno no se imaginaba era que pues en un año, bueno, menos tal vez, porque creo que este gobierno en 5 meses ya había destruido esta política de vivienda. Entonces, ¿cómo se hace desde las regiones? Dándole esos insumos a los alcaldes. Es una fórmula aprobada, Juan Pablo. En las últimas, bueno, ya no digo que en las últimas 4 crisis, creo que desde antes se entendió la importancia de la vivienda para la economía. Pero sí es bueno llamar la atención que en las últimas 4 crisis hubo se reconoció la importancia de la vivienda para reactivar, y los gobiernos lo que hacían era fortalecer los programas, ojo, no solo con plata, no solo con recursos, que son súper necesarios, sino también con confianza. Entonces, digamos que es una fórmula aprobada que se le entrega a los alcaldes. Bueno, yo se la entregué al alcalde y estoy esperando ahorita arrancar antes de la discusión del plan de desarrollo, poder estar en algunas mesas para que queden los temas incorporados. Pero creo que el mensaje de confianza es importante. Lo primero que hizo este gobierno fue destruir la confianza. Se rompió la confianza en los hogares, se rompió la confianza en los constructores, a quien además se atacaba como si fueran los enemigos. Se rompió la confianza del sector financiero. Entonces, pues, toca reconstruir la confianza, toca dar los insumos, sí se requieren recursos, sí tenemos que buscar en las propuestas. Bueno, una cosa que es muy importante, Juan Pablo, que la autonomía de las ciudades, en otros temas de pronto es más difícil, pero en los temas de vivienda y suelo,
hacen que no tengamos que depender de que el gobierno nacional siga destruyendo eso, porque lo van a seguir haciendo. Entonces, eso es una buena noticia porque los alcaldes pueden tomar sus propias decisiones en vivienda, dejando los recursos para que más hogares compren vivienda, su casa. Eso se llama tener el cierre financiero y eso se llama los subsidios, pero también las condiciones en el territorio y en ordenamiento para que los constructores puedan volver a reactivarse, a reactivar el lanzamiento y la generación de proyectos. Porque no nos olvidemos, y acá lo tengo que decir, acá no solo le ha ido mal a los hogares que ahorraron y perdieron su esfuerzo, aquí también se ha destruido, creo que eso sí desde el principio la ministra lo tenía como en su radar, se ha destruido tejido empresarial y entonces, y por supuesto empleo. Entonces ahí hay una gran oportunidad, no toca inventarse la rueda, tocaría incorporar programas nuevos, no solo la compra, sino por ejemplo lograr que se haga arriendo social. Claro, un arriendo social que llegue a los hogares y les permita crecer, es decir, llegar a ser propietarios. Eso se llama que sean recursos invertidos pero con retorno social. Y unas cosas, Juan Pablo, por ejemplo en Ibagué, que esa ciudad tan maravillosa con ese clima y con eso, con todo lo que ustedes tienen, mirar con mucho detenimiento, eso están mis propuestas también, lo que es para, como esa, lo que llama multifamily, pero que es básicamente que se pueda construir para arrendar, atrayendo otras poblaciones. Y eso es súper valioso. Una especie de vivienda turística, que sé que eso toca manejarlo con mucho cuidado, pero que en regiones como en todas, Bogotá también es divina y también cuando Bogotá logremos recuperarla, porque también acabamos de pasar por una administración que la dejó terrible, poder vender nuestras ciudades y tener una oferta para ese nicho de quienes quieren venir por unas temporadas. Eso es una cosa bien interesante. En la capital del país, de alguna manera, aparte del gobierno actual nacional, Claudia López frenó un poco la construcción de grandes edificaciones. ¿Cómo está la construcción y cómo es la expectativa que usted ve con Carlos Fernando Galán? Juan Pablo, Claudia López, y con esto creo que con esta respuesta se resume lo que está pasando en Bogotá. Claudia López sacó un plan de ordenamiento territorial que lo sacó por decreto, el decreto 555. Yo he estado súper juiciosa estudiando, pues porque en ese momento yo estaba más involucrada digamos, en lo nacional. Entonces, ahorita para mis debates que acabo de hacer un debate bien interesante sobre un tema de una vía muy importante, me puse a analizar qué era lo que ha pasado con el POT. Y entonces en los archivos que eso es público, del Consejo, este plan de ordenamiento territorial, la ponencia que radicaron los concejales, porque sí hicieron la tarea juiciosos de radicar ponencia, tenía modificaciones de 300 artículos, artículos terriblemente nocivos para el desarrollo de Bogotá, si quedaban como estaban. Dado que no se pudo dar la discusión y se adoptó el borrador inicial por decreto, pues ese es el reflejo de lo que tenemos en Bogotá. Ejemplo, grandes zonas de renovación urbana. Yo no tengo nada en contra de la renovación urbana. Soy urbanista, llevo 35 años promoviendo la renovación urbana. Pero está estudiado en el mundo que si cargan urbanísticamente, si le ponen muchas cargas urbanísticas a la renovación, no es viable. Y aquí pasó eso. O sea, las cargas urbanísticas para hacer renovación, para construir renovación urbana en Bogotá, la hacen imposible. Segundo, dado que se promueve que la vivienda social se construya en esas áreas de renovación urbana, pues no se puede construir. Entonces, en este momento, pues miren, el licenciamiento en Bogotá está casi paralizado con el decreto 555, el licenciamiento, porque tiene que ver con eso, los proyectos no dan el cierre financiero. Entonces, expulsó la vivienda social y la vivienda prioritaria de Bogotá. Y ahí hay una cosa, la otra vivienda que es la no social, pues también sufre, porque para lograr el cierre financiero con esas cargas que le impusieron, pues volvemos a esa discusión de que es que la vivienda es muy cara, que la vuelven cara con las cargas, o no se puede construir. El otro elemento que yo nunca he podido entender cuál era el objetivo, se definieron 7.000 hectáreas de algo que se llaman actuaciones estratégicas. El origen de esto es que son zonas estratégicas de Bogotá.
pero son tan estratégicas que las congelaron. Entonces les pusieron una mancha encima y le dicen, usted no se desarrolla hasta dentro de 6 años. O sí se desarrolla, pero con un aprovechamiento mínimo. Entonces son viviendas en general, es que me señalo lo que yo tengo acá al entorno donde estoy, viviendas en general de 2 pisos, pero que máximo si la gente decidiera hacer algo puede hacer 3. O si no, se tiene que esperar a la norma dentro de 6 años, bueno, ya dentro de 4 años, pero eso son 900.000 predios en Bogotá. O sea, fue como, congelemos el desarrollo de Bogotá. Entonces eso hace un daño enorme, está frenado el licenciamiento y acá, Juan Pablo, un tema que es importante. Cuando se frena el licenciamiento, ustedes siempre nos han acompañado en presentar, bueno, a mí, esas cifras. El licenciamiento es el termómetro al corto plazo, es la generación de empleo del corto plazo, porque teníamos la suerte que entre que se licenciaba y se iniciaba, pasaba poco tiempo. En la iniciación es que se genera el empleo. En Bogotá está paralizado el licenciamiento. Y otras cosas más de ciudad. Por ejemplo, una ciudad que tiene los problemas de movilidad que tiene Bogotá. Eliminaron vías importantes como el tramo norte de la avenida longitudinal de Occidente, una autopista que ha sido de interés nacional, porque es todo el occidente de Bogotá para que no entre la carga, para que se conecte la región. Eliminaron el tramo norte y además redujeron perfiles viales de otras vías, en una ciudad que lo que necesita es acabar de construir su infraestructura para desahogarnos. En Bogotá ustedes lo deben saber porque es noticia todos los días, estamos ahogados en la movilidad y ahogados en la inseguridad. Entonces es un plan que dejó a Bogotá muy mal parado. Cuando me preguntas qué piensa el alcalde Carlos Fernando, pues digamos, esas son las discusiones en las que estamos. El debate que yo hice, que fue sobre la avenida longitudinal de Occidente, puso sobre la mesa la necesidad de revisar el plan de ordenamiento territorial. ¿Qué pasa? Que ese es un tema de mucho esfuerzo técnico, de mucho tiempo, y ahorita la administración, como todas las administraciones, tienen que abordar su plan de desarrollo. Entonces, al menos en lo que están mis propuestas, y sé que varios colegas también, es algunas cosas que podemos dejar en el plan de desarrollo podrán mitigar el impacto de tener un plan de ordenamiento territorial de papel, porque es inaplicable, y seguramente después de tener el plan de desarrollo ya trabajado, discutido y adoptado, empezar a mirar la posibilidad de revisar el plan de ordenamiento. Pero sí es un tema, o sea, quedó Bogotá en una situación muy difícil desde el punto de vista de ordenamiento. Ahora, como digo, hay una gran... Doctora Sandra, escúcheme interrumpirla. Usted habla de que no se pueden hacer entonces edificios altos en la capital del país, porque esa misma problemática sucedió acá en la administración Jaramillo. Creo que todavía está el decreto vigente, que no se pueden hacer edificios altos en Ibagué, y eso es una contrariedad, es una calamidad, porque entonces las edificaciones y los proyectos no dan cierre financiero y estamos condenados a hacer edificaciones de baja calidad o de baja altura. Pues Juan Pablo, yo creo que el tema de la altura de los edificios es un tema que toca revisarlo en el marco del entorno urbanístico en que se vayan a desarrollar. Yo tengo que ser muy franca, en la época en que el actual presidente de la República fue alcalde de Bogotá, sacó un decreto donde se podían construir edificios de 25 y de 30 pisos en barrios cuya conformación urbanística tenían algún parque o tenían el solo hecho de tener presencia en parque. Entonces esa norma decía, listo, pagando mucha plusvalía. El problema es que acá la norma urbanística se ha vuelto una norma fiscalista y no se piensa en el modelo de ciudad, acá digo en Colombia. Entonces se permitían hacer esos edificios. Eso fue un decreto que después se derogó y pues por ahí todavía en Bogotá hay unos ejemplos. El tema de los edificios altos, más que permitirlos o no permitirlos, es ver el entorno urbano. Por ejemplo, también hubo un decreto que era bien interesante, Claudia lo derogó, en las autopistas o en las vías que tienen una dimensión importante de la malla vial arterial. Por ejemplo, la conformación de esos frentes de pronto con edificios de mayor altura es posible, o pues con ese decreto se permitía. En zonas, por ejemplo, acá hay un gran parque que es el Parque Simón Bolívar, todos esos barrios aledaños podrían tener la posibilidad, porque de alguna manera
diciéndole más como gráficamente, el hecho de tener esos edificios en esos entornos hace que la ciudad respire, que no se nos vaya a volver todo un barrio lleno de esto si no tiene las vías, si no tiene la manera de que haya cierta distancia entre los edificios. Pero como digo, eso hace parte de la planeación, eso de tachar de tajo la posibilidad de construir vivienda social, la posibilidad de hacer los edificios, unos edificios altos donde se pueda, y en otros casos, pues edificios promedio de 8 o 12 pisos, que es como donde las ciudades de alguna manera se sienten más cómodas. Pues eso toca mirarlo dependiendo del entorno donde se está produciendo esa norma, donde se va a definir esa norma. Doctora Sandra Forero, expresidente de Camacol y de los gremios económicos y actual concejal de la capital del país, muchas gracias por estar con nosotros en Econoticias, y la quisiéramos presentar todos los meses como analista y como columnista también acá para el Tolima, porque es un honor presentarla por sus grandes conocimientos. Ay, Juan Pablo, pues yo feliz, honrada. Hace rato que no voy a Ibagué, tengo una gran amiga que se fue a vivir a Ibagué, mi mejor amiga en la universidad, y ya la he visitado un par de veces, pero quisiera ir más seguido. Pero mientras voy, entonces para mí sería un honor recibir estas invitaciones y poder conversar contigo y con los ibaguereños y los tolimenses varias veces.